Te han dicho que eres la oveja negra. ¿Qué tan desobediente eres? ¿Qué tanto cuestionas? Este podcast no pide permiso. Cuestiona, Incomoda y propone. desde la frontera de Matamoros, Tamaulipas, México. Bienvenidas a Lecturas Desobedientes. Lecturas Desobedientes. Con Linda Bautista, Ana Ruiz, Larisa Calderón, Paulina Domínguez. Y Priscila Chávez. Un proyecto de CIMAC Radio en colaboración con la Tertulia Feminista y Código Cultura MX. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Priscila y estoy feliz de volver a estar aquí con ustedes en Lecturas Desobedientes. El día de hoy vamos a hablar del capítulo 2 del libro de Ideología de Género y el capítulo se llama La complejidad biopsicosocial. Hola, yo soy Larisa Calderón. Bienvenidas a Lecturas Desobedientes. Hola, yo soy Pau Domínguez. hola, yo soy Linda Bautista, bienvenidas a todas otra vez a Lecturas Desobedientes. Hola, yo soy Magda Boland. Otra vez, bienvenidos todos. Gracias por estar aquí escuchándonos. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Ana Ruiz nuevamente y pues hoy vamos a hablar de este capítulo que nos responde una pregunta que parece sencilla, pero que en realidad es bastante complicada, que es ¿por qué las mujeres, perdón, por qué las personas llegamos a sentirnos mujeres, hombres o de cualquier otra identidad? Eso viene de nacimiento, es algo aprendido, lo decidimos. Entonces Marta Lamas dice que ninguna de estas es correcta, más bien ninguna por sí sola. Es básicamente el eje del capítulo que, bueno, ella insiste mucho en que somos una mezcla de tres dimensiones: lo biológico, lo psicológico y lo social, que no pueden existir separadas. Entonces, por eso el capítulo se llama La complejidad biopsicosocial. En esta complejidad me encantan esas tres dimensiones y la parte que habla de lo biológico, ahí Marta Lamas constituye la materialidad del cuerpo, o sea, la base anatómica y reproductiva, y aclara que el feminismo serio no niega la biología ni la diferencia sexual, no es negarlo. Por el contrario, la reconoce como un punto de partida, ¿no? Y ahí ya nos vamos a las otras dos dimensiones. Y aún así, sin embargo, con todo y que ella nos muestra esta parte, también nos muestra la parte en donde los mandatos sociales que tenemos por ahora, que se basan en el género, es como acentuar lo que esta diferencia conlleva, pero no con un buen sentido, sino más bien con el hecho de seguir perpetuando estas relaciones como, pues sí, de subordinación, de obediencia o de dominación en su caso. Y lo dice en una de las frases, ¿no? Estas representaciones sociales sobre los seres humanos ofrecen como una explicación de las desigualdades socioeconómicas, la diferencia sexual y su complementariedad procreativa, que es como a fuerza para poder sobrevivir como especie tenemos que seguir teniendo sexo entre hombres y mujeres. Se pone eso como en el pilar de la pirámide, en la importancia, ¿no? Y cómo se asocia esto a la heterosexualidad, es parte de la identidad, ¿no? Una de las formas de identidad. Y pues está difícil que sea nada más así cuando tenemos muchas pruebas de que no necesariamente es así, pero aún así se sigue perpetuando. ¿Dónde creen ustedes que pues radica esta parte? A mí me gustó del capítulo que en una parte habla, que creo que es como que en lo que muchas disciplinas, creencias y demás, como que llegan a ese mismo punto, que es que en el cuerpo, o sea, físico que vemos ahorita, así cada una con nuestra carita y diferentes temas, o sea, que podemos vernos, se mezclan y se funden sexo e identidad. Pero que estén como fundidos o que habiten este cuerpo no significa que tengan que ser uno u otro o que tengan que estar como alineados a un solo género dentro del binarismo, ¿no? Pulsión y cultura también, mente e inconsciente, y así como no es posible desestimar el peso que tiene la sexuación, tampoco lo es olvidar que existe una causalidad psíquica y que el contexto simbólico cuenta mucho. O sea, que son un millón de capas que no es tan fácil decir blanco, negro, mujer, hombre y ya, porque sabemos que si estamos ahorita, por ejemplo, en México o Magda que está en Estados Unidos o alguien que puede estar en otro país, podemos decir, ay, soy mujer, pero
es para cada quien algo diferente según su cultura. Entonces, si nos estamos yendo como a lo como súper purista, pues en realidad todo eso lo hemos inventado. No hay como una definición en sí de qué es ser una cosa o la otra. Es algo fuerte de escuchar y de creer también, porque muchas veces podemos leer acerca del tema o leer y leer y leer y que no nos haga clic, hasta que en un punto de nuestra vida no nos sentimos de acuerdo con algo que nos están imponiendo como género tal vez, o como expresión de género, y ahí es donde vamos a hacer como que creo que el clic de que, pues no está bien, no está bien para mí tal vez que me obliguen o que me impongan esto si yo no me siento así, y dónde está mi capacidad de elegir o expresarme como yo quiero. Entonces creo que es un tema como complicado, que cada quien siempre lo hablamos así como que, pues, como el dicho popular de como que como nos va en la feria, o sea, como nos sentimos de que, yo me siento súper bien siendo cis, me encanta ser femenina, miren, de que, entonces yo no tengo problema y yo creo en el binarismo, ¿verdad? O sea, como que a veces podemos decir eso si nunca nos hemos enfrentado a una expresión diferente a nuestro género que queramos expresar o ser, ¿no? Entonces creo que es como fácil hablar de ello, pero es muy complicado y también es un tema, digamos, como, pues puede ser también llegar a ser político y también, pues complicado o difícil de hablar porque al mismo tiempo que tú, o sea, hay que saber respetar que no, o sea, es un tema en el que no vamos a estar de acuerdo tampoco y que depende mucho y que se está construyendo todavía, que obviamente la meta es llegar a un lugar en donde pues no se, o sea, no se haga menos a nadie, ni como que la vivencia de nadie por encima de la mía. No sé si me estoy dando a entender. Como que tiende mucho a ser como mi opinión, esto es lo que yo creo del binarismo o del género, pero en realidad nuestra opinión propia pues no es en realidad lo que importa, es como reconocer que hay un chorro de diversidades y que no tenemos de que una verdad absoluta de qué es o qué no es el género en sí, en realidad. Bueno, una de las cosas que comentaban es que, por ejemplo, la biología pues influye lo que es la sociedad y la cultura, pero un punto también importante es lo que es la dimensión psicológica. Como comentaban, por ejemplo, pues cada persona construye lo que es su identidad, pero pues la identidad se basa en la experiencia individual de cada persona. Entonces no tenemos ninguna persona literal las mismas vivencias, ni tampoco lo que es la misma experiencia también. A partir de lo que son pues los procesos cognitivos, también lo que son pues procesos emocionales y lo que es el desarrollo, o sea, desde la infancia hasta que es etapa adulta, inclusive, o sea, siendo adulto se puede seguir aprendiendo, creciendo, expandiendo y todo. Entonces, también es un punto importante lo que es psicológico. Es que creo que ahí en la dimensión psíquica que menciona Marta Lamas, dice que la identidad de género no es una mera imposición externa, sino un proceso subjetivo interno de asimilación e identificación que ocurre en la infancia. Y ahí creo que ese punto en la infancia, o sea, ya, es que ahorita decías que lo podemos seguir aprendiendo, pero el problema es que la mayoría no, que nos quedamos con ese proceso que vivimos en la infancia y con eso que aprendimos en la infancia. Bueno, es que en libros anteriores, por ejemplo, mencionamos que pues lo que es la infancia es la etapa inicial de las personas, o sea, desde su niñez, no sé, los primeros 5 años de vida. Entonces, libros anteriores veíamos que, por ejemplo, no sé, la forma en que fueron criados, como sus papás les enseñaron, quizás sus papás no, sus abuelitos o quien los haya cuidado, y de ahí influye mucho también, inclusive, dónde estudiaron, aunque no lo crean, ya ven que tiene mucho eso de que escuela pública, privada, o sea, todo eso influye, entornos, vecindarios, todo. Entonces, pues sí, realmente es desde que se es pequeño, pero después también hay mucha gente que va creciendo, desarrollándose y va expandiendo, o sea, de que va cambiando de ideales, no quedándose siempre ahí, pero sí es primordial. Pues ojalá así fuera para todos. Pues incluso hay gente Exacto. que puede tener el privilegio de llegar a poder acceder a estos cambios y no los toma. Entonces es como, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Cómo nombramos eso? Es algo que me pregunto. Y sí, es un privilegio. O sea, por ejemplo, ella pone el ejemplo de cómo las mujeres antes no podíamos votar o no podíamos usar pantalones. Eso ahorita nosotras lo vemos como que súper lejano porque no vivimos esta realidad como lo menciona Linda o cada una, ¿no? Desde la manera en la que lo hace.
pero que al final, ay, se me fue el pedo. Y ahora, aunque ya no está tan marcada esa parte social, porque precisamente los feminismos se han encargado, nos hemos encargado de que esto se siga moviendo para poder obtener el derecho al voto o poder usar un pantalón. Pero, por ejemplo, estas ideas de biologicistas permean. Es decir, a lo mejor ya las mujeres pueden ir a la universidad, pero ¿qué se dice, por ejemplo, de los tipos de carreras, no? De que la ingeniería es para los hombres, de que la arquitectura es para los hombres, como estas cosas que tienen que ver con lo visoespacial o con ideas biológicas, es otra manera como de seguir permeando esta discriminación y hacer esta acentuación en la diferencia sexual, pero no de una connotación pues buena, sino para seguir como perpetuando esto. Entonces, sí se sigue enseñando desde la infancia, pero hay gente que ya obtuvo el privilegio que obtuvo y pareciera que es bien difícil que se muevan de donde están. Nos dijeron que así eran las cosas. Y por eso lo vamos a cuestionar. Esto es La Desenseñanza, donde decimos no a lo aprendido. Hola, ¿cómo están todas? Bienvenidas a su sección La Desenseñanza de Lecturas Desobedientes por CIMAC Radio. Yo soy Larisa Calderón y estoy muy contenta que nos acompañen una semana más. La desenseñanza que Marta Lamas nos legó es una frase en un artículo que se llama Diferencias Sexo-Género y Diferencias Sexuales en la revista de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es una frase del sociólogo Pierre Bourdieu que ella retoma y dice así: mujeres y hombres no son un reflejo de la realidad natural, sino que son el resultado de una producción histórica y cultural, basada en el proceso de simbolización, y como productores culturales desarrollan sistemas de referencias comunes. No es una frase nueva, es una frase del libro La dominación masculina, que se publicó en 1997 y aborda justamente cómo la cultura transforma las diferencias anatómicas en verdades sociales aparentemente indiscutibles. Bourdieu desmonta lo que en sociología se denomina determinismo o esencialismo biológico, porque la biología entrega un cuerpo con características anatómicas, pero no entrega el significado de esas características. Decir que no son un reflejo natural implica que nacer con vagina o pene no determina mecánicamente las conductas, las emociones, los roles de cuidado, los liderazgos o las posiciones de poder. La naturaleza ofrece la materia prima y las sociedades escriben el libreto. Yo espero que sigan con nosotras reflexionando sobre estos temas y nos vemos la próxima semana. ¡Chao! Es como el cuento de la criada, otra vez. Exacto. Pero básicamente sí hay una escena en esta serie, ¿no? Que yo así me lo imaginaba desde siempre, y para mí que esa escena existe es como que, güey, es cierto. Donde están de que un grupo de trajeados, no puros hombres blancos, diciendo de que cómo le vamos a hacer para salirnos con la nuestra en este plan de que las mujeres no se cuestionen su valor o que no nos digan que no. Y entonces uno de ellos responde de que pues les decimos que es algo divino. Entonces es como, güey, no, de que todas mis hermanas católicas creyentes, y es de que qué feo, porque al mismo tiempo que te educan para crecer siendo una buena niña religiosa, güey, con culpa y miedo a Dios, de que está todo este sistema que te va a seguir contando esa historia para que aprovecharse de la culpa y que en función de eso, pues, sea tu vida, básicamente, toma su decisión. Por eso es como bien irónico que sean estas personas, ya sea la religión o los conservadores o quien sea, que agarren la ideología de género como un dispositivo cuando ellos mismos son eso. O sea, ella y Marta Lamas lo pone, una creencia es una imposición. O sea, no importa cuál sea desde esta trinchera o desde la otra, si no la cuestionamos, si no, pues deja tú entenderla, porque entenderla... Es súper salirte de eso, ¿no? Y también un poco,
pues como en todo, un poco la disidencia en ese sentido, o salirte de ese camino, pues es solitario, va a ser como que te vas a cuestionar, o sea, no es un camino fácil, no es como que pues todo van a ser flores y unicornios, ¿no? O sea, está difícil escucharlo, o sea, todo esto es como que a mí me da así como que un nudito y me siento un poco incapaz o, no incapaz, me siento frustrada. Pero es como dice Lari, o sea, esta estructura está hecha de pedacitos y la tarea está en voltear a ver cada uno de esos pedacitos y ver cómo funciona, cuál es su funcionalidad en este sistema, porque nos dicen que es para una cosa, pero en realidad, pues si le rascas tantito, encontramos un montón más. Por ejemplo, el hecho de que sigo un influencer que dice, a los hombres no les enseñan a ser hombres, a los hombres les enseñan a no ser mujeres. Y esa es esta parte de no feminizarte, de no... Y son esas cositas así bien chiquitas que si no las como ponemos en tela de cuestión, no de juicio, de cuestión, entonces pues difícilmente podremos ver otra cosa. Y esto nos lleva al mal consejo del Capítulo día. y verso. El mal consejo. ¿El mal consejo? ¿Mal? Sí, sí. El mal consejo. Hola lectores desobedientes, aquí Pau y Domínguez trayéndoles nuevamente el mal consejo del día. Ay, oigan, de veras que este libro me hace pensar mucho. El día de hoy les voy a hablar un fragmento sobre el capítulo 2 que se llama La complejidad biopsicosocial del libro que estamos leyendo actualmente. Es la página 59 en el segundo párrafo y dice: ¿qué es entonces la violencia simbólica? Es el fenómeno que ocurre cuando las personas asumen ciertos mandatos de la cultura, como los de género, aunque las lastimen o les generen problemas de variado tipo. Nosotros mismos nos aplicamos esa violencia simbólica al aceptar acríticamente ese mandato cultural, es decir, sin cuestionarlo. Por ejemplo, los mandatos de género imponen a las mujeres formas de sometimiento u obediencia y, en medida en que ellas comparten las creencias del mandato, las aceptan aunque les afecten negativamente. Y luego hace referencia a una manera muy rebuscada de decir por parte del pensador Bourdieu que en una relación, ya sea de cualquier tipo, incluso donde se viva violencia de diferentes niveles, en diferentes niveles, siempre hay dos o más personas participando. Y en medida en la que aceptamos lo que conlleva o lo que significa este tipo de interacción violenta, es cuando pues más difícil se hace poder como reconocerlo. Y esto justo como hablar sobre esto, hacerme la cuestión de cuál es mi responsabilidad en mi parte de la relación. Es importante precisamente para no caer en la revictimización de las personas que hemos vivido o han vivido cierto tipo de abuso como violencia física, violencia verbal, económica, emocional, sexual incluso. Y no como para caer en el lado de, es mi culpa, porque justo es como difícil de diferenciar lo que significa culpa y responsabilidad, porque no nos lo enseñan. Nos enseñan esto, nos enseñan a obedecer y a ser abusadores incluso. Entonces, pues ese es el mal consejo del día. Directo, sencillo, nada sencillo la verdad, cuestionarnos estas cosas. Pero pues es una invitación incluso pues hacerlo de manera suavecita. Y bueno, les mando un saludo allá en el estudio, a Linda, a Lari y a Brice. Nos vemos en el siguiente mal consejo del día. Me gusta mucho, ya lo comentaron, Pris habló de eso bastante, sobre cómo pues prácticamente cada cabeza es un mundo y me da gusto que la autora menciona, o sea, la influencia de nuestras infancias, o sea, de que qué fue lo que vivimos, qué fue lo que aprendimos de nuestros padres y simplemente el ejemplo que tuvimos. Y aquí es a donde voy a mi pregunta de que ustedes, ¿en qué momento se dieron cuenta que eran diferentes? O sea, en el sentido de que se cuestionaban cosas, o sea, porque yo fui la niña, la sobrina incómoda de que le decía a la tía, así huerca cagada, pero le decía a la tía de que, tía, pero ¿por qué tiene que cuidar usted a su esposo alcohólico? ¿Me explico? O sea, ese tipo de cosas, o sea, como que, pero ¿por qué? O sea, ¿quién le dijo que tiene que estar aguantando así?
O sea, yo no sé qué chip, o sea, lo único que se me ocurre es de que la programación que venía de mis mujeres se dañó y me la pusieron como que a la inversa. No sé. Ya venías con Porque el chip ya integrado. venía con el chip dañado. Sí, y pero sí, o sea, hay muchas cosas que, o sea, no, bueno, esa es mi pregunta. ¿Ustedes cuándo se dieron cuenta que, ok, creo que no estoy, am, no estoy programada igual que la mayoría? Y Yo creo, dale. perdón, termina. Sí, esa es mi pregunta. O sea, de que cuándo se dieron cuenta que, ok, creo que sí, o sea, me salgo del molde, o sea, rompí el molde y ya de ahí ya no paré. Ey, desobedece. Estas son las desobediencias cotidianas. Las desobediencias cotidianas. Bueno, voy a unir esta respuesta con mi desobediencia sí fue mi desobediencia de la semana en este caso, a ver si se entiende, pero básicamente estaba en una conversación en un grupo de profesionales al que pertenezco, donde pues tengo un cargo importante, y yo estaba hablando como ya fuera del evento y demás, así en amigos, en amigas, y yo estaba hablando de cómo lo que pensaba del matrimonio, de la propuesta del matrimonio en mi vida, para mí y demás. Y alguien, o sea, hablando de esto, un hombre, cisgénero, me preguntó, bueno, más bien me dijo, ay, es que tú te ves como que, es que tú porque quieres ser diferente. Y un compañero respondió y dijo, no, o sea, no es que quieras, es diferente y ya. Y entonces eso me resuena con la pregunta que dices, ¿no? Porque yo en lo personal creo que todas nos damos cuenta, todas sabemos que está desequilibrado, que no, a veces. O sea, yo creo que todas nos damos cuenta, pero justo por estas relaciones de poder, de conveniencia, hasta dónde yo me conviene estar aquí, hasta dónde no quiero moverme de donde estoy, hasta dónde, pues esto es lo que yo aprendí, lo que en mi entorno se mueve y es así, no me puedo salir. O sea, muchos factores, pero yo creo que de fondo todas sabemos y que a veces es por mil cosas que estamos como cumpliendo estos roles todavía y lo entiendo y nunca lo voy a juzgar, pero sí quisiera estar en un mundo y ya me siento algo frustrada de que esas conversaciones sigan pasando en este año Yo y quiero ya. agregar algo a eso, Linda. Hay una frase, no me acuerdo exactamente cómo es, pero es de Jiddu Krishnamurti y te dice que, o sea, que no tiene nada de bueno estar bien adaptado a una sociedad que está enferma. Que sí está bien raro salir como de tu burbuja también como en este otro, a lo mejor extremo de esa vara, porque una piensa que ya todo el mundo es así de que ya se dio cuenta y ya sabe que no todos tenemos que seguir el mismo camino, que todos somos feministas y, o sea, como que tienes esa idea y luego a lo mejor sales un poco de tu círculo normal o sea, te quedas como que, wow, realmente no es como que necesariamente que todos como sociedad vayamos evolucionando, avanzando, adaptándonos. O sea, tú piensas a lo mejor como tú eres tú, de que tú estás abierta a muchas cosas, que nuevas que te entren en el cerebro y a cuestionar y a aprender, o sea, como con esa apertura, esa disposición, que todo el mundo es igual, pero luego te das cuenta de que no es así. Y bueno, respondiendo a la pregunta de Magda, creo que yo desde chiquita también, pues siempre fui así, pero a lo mejor no me di cuenta bien hasta que, pues con lo mismo de la iglesia, como que me llevaban, a mí y a Priscila nos llevaban a la iglesia, su mamá y mi abuela. Y como que yo iba y me la pasaba padre cantando y todo, porque era lo que más me gustaba yo creo que de ir a la iglesia, pero luego, no sé, me metía a los baños y escuchaba a las señoras como chismeando, o sea, diciendo cosas muy mala onda de otras señoras y como que yo creo que ahí me empecé a cuestionar de que, ¿por qué? Y si Dios dice esto, ¿por qué hacen esto otro? Y realmente, ¿qué es Dios? Y así como que, no sé, creo que siempre me he cuestionado mucho, pero ahí fue cuando tuve este choque porque yo siento que yo le creía todo lo que me dijera mi abuela. Ah, Ay, bueno, gracias, a mí, Ana. fíjate que a mí la diferencia, más que sobre los roles femeninos, masculinos o eso, yo me di cuenta que empecé a pensar o que pensaba diferente, no sobre eso, sino sobre el capitalismo, porque me empecé a cuestionar cosas sobre el dinero, de para qué servía el dinero, por qué
porque éramos diferentes, porque unos son ricos, otros son pobres, y me empecé a cuestionar eso y fue lo que me abrió ya después a los roles de género, que tampoco después lo aceptabas. Me acuerdo una cosa en la secundaria que vi, me marcó muchísimo sobre los roles de género, es que una niña me dijo que quería ser hombre para no tener menstruación. Y yo me cuestioné, yo, porque no lo había pensado, o sea, no me importa, a mí no me importaba tener la menstruación, o sea, decía, no, ¿por qué quisiera ser hombre? O sea, eso fue muy fundamental porque yo estaba como muy cómoda, no me había cuestionado ser mujer o tener la menstruación hasta que esa niña me dijo eso, y sí me saltó mucho. Pero de mis primeros cuestionamientos o que cuestionaba a mi familia era sobre consumir o para qué comprar yo, mi papá es muy consumista y quería comprarme zapatos y vestidos y yo solo quería ponerme los mismos zapatos hasta que se gastaran y el mismo pantalón hasta que se gastara, o sea, no me importaba esas cosas. Yo me acuerdo que mi papá cuando yo era niña me tomaba muchas fotografías. Este, era de los señores que tomaban foto hasta porque caminaba 2 pasos, ¿saben? Entonces me acuerdo que pues lo veía muy normal, lo tenía normalizado. Pasaron los años, no sé, en mi adolescencia volví a ver ese álbum de fotos y en una de las fotos yo veía que mi papá me vestía como niño. Él siempre quiso tener un niño y de hecho ya hasta me había dicho mi papá cómo me iba a llamar si yo era niño. Entonces realmente pues mi papá era Yo quien me también. compraba los tenis, quien me compraba la ropa, o sea, mi mamá también, de que mi mamá pues muy girly, muy de vestiditos y todo así, pero cuando le tocaba a mi papá porque se turnaba para cuidarme, se veía de volada quién me había vestido. Entonces yo creo que fue hasta que crecí, vi esas fotos y literal dije yo, pero ¿por qué? O sea, de que por qué mi papá pensó que sería, o sea, no lo criticó, ¿saben? Pero fue cuando yo me empecé a cuestionar eso, porque para mí algo no, como que no encajaba en esa fotografía, o sea, porque yo veía que tenía gorra, tenis, o sea, como el típico estereotipo, pantalones grandes y cosas así, y pues yo sé que no está mal, pero yo, para mí eso fue como que, pero ¿por qué me viste así? O sea, ¿por qué no tengo un vestido? ¿Por qué no tengo un moño? ¿Por qué, saben? Para mí, yo creo que de las primeras veces que me di cuenta que empecé a ir en contra fue por ver cómo mi abuela trataba a mi mamá y a la familia en general. Era una abuela matriarca machista que sufrió también pues sus propias vivencias para llegar a ese punto, ¿no? Es como esta idea de o me los como o me comen, ¿no? Y ella lo empezó a replicar. Y yo veía cómo la trataba mal y yo decía, es que ¿por qué? O sea, ¿cuál es el punto de tratar a alguien que se supone así, que se supone que es tu familia? Y que ya me enseñaron, ¿no? Que la familia es amor y que la familia es respeto y que la familia es un lugar bonito, ¿no? Todo lo que nos venden al final. Y ahí pues yo empecé y también ¿no? los chismes de los vecinos, yo, ¿qué ganan con hablar de esas cosas? Y sabía que yo estaba perdiendo algo al respecto, ¿no? Es como, hay un costo de ser así como somos, de cuestionar o de ser la oveja negra o de todo esto. Pero pues creo que hasta el día de hoy me ha ayudado también como a pues no quiero decir filtrar, pero sí como a ver en qué espacio sí puedo ser yo en ese sentido, cuando me pueden decir que a lo mejor yo soy la que me estoy pasando de lanza, porque claro que está muy curioso cómo mi abuela era así y yo agarré esa fuerza de ella para hacer lo contrario, pero al final sigue siendo este movimiento brusco, violento, fuerte de hacer las cosas. Entonces, creo que ha sido, pues sí, una deconstrucción grande de muchas desobediencias. Gracias por esa pregunta, Magda. Sí, estuvo muy buena. Está chida. No, hombre, gracias a todos por compartir. Gracias. Y pues bueno, sí, llegamos a el final de un episodio más. Muchas gracias a todas ustedes, bellas mujeres, y a todas aquellas y aquellos que nos escuchan a través de CIMAC Radio. Recuerden que nos escuchan los viernes a las 9 de la mañana y la repetición los domingos a las 12 del día. Y nos pueden encontrar en las redes sociales como Lecturas Desobedientes Podcast, en YouTube, ¿en dónde más? En Spotify En todos y lados ya. en Facebook como Lecturas Desobedientes. Gracias.
Sí, gracias a nuestra productora Abby también, que está detrás de todos los episodios. Y gracias por acompañarnos a un episodio más. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales que ya mencionó Pau. Recuerden que siempre queremos escucharlas y saber qué opinan y que no solo somos aquí unas mujeres hablando y que nos escucha alguien. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Nos vemos la próxima semana. ¿Te han dicho ¿Eres la oveja negra? ¿Qué tan desobediente eres? ¿Qué tanto cuestionas? Este podcast no pide permiso. ¿Cuestiona? Incomoda. Y propone. desde la frontera de Matamoros, Tamaulipas, México? Bienvenidas a Lecturas Desobedientes. Lecturas desobedientes. Con Linda Bautista. Ana Ruiz Larisa Calderón. Paulina Domínguez. Y Priscila Chávez. Un proyecto de CIMAC Radio en colaboración con la Tertulia Feminista y Código Cultura MX.